Pachi Pregunta, hoy con Lina Vega Abad, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional. Lina, bienvenida. Quiero empezar hablando de ANTAI, por la multa que impuso ANTAI a la prensa por publicar una foto de Benicio Robinson, presidente del partido gobernante. ¿A quién está sirviendo ANTAI? Mira, muchísimas gracias por la invitación para empezar. Realmente la decisión de ANTAI es una muestra del descalabro institucional que estamos viviendo y el peligroso descalabro institucional que estamos viviendo y que está poniendo en jaque a la democracia. Si no fuera tan peligroso, sería hasta cómico esa resolución. Empecemos por la foto. Ellos asumen que la foto y explican que la foto es un dato biométrico. Un dato biométrico, según la Ley de Protección de Datos, es aquella información específica de las caras de la persona, es decir, el espacio entre los ojos, el tipo de labios, que se introduce en un sistema tecnológico y se convierte en información privilegiada que tienen, por ejemplo, la dirección de pasaporte. Si la prensa hubiera robado la foto de Robinson de la base de datos de pasaporte, sería un dato biométrico, pero una foto cualquiera no es un dato biométrico. Y además es una foto vieja. Y da vergüenza que la institución que se supone que es la especialista en estos temas no tenga información para distinguir una cosa de otra y utilice algo completamente equivocado para sancionar a la prensa. Y además de, como si fuera poco lo de la foto, está lo de decir que la información que guarda relación con un negocio que tiene un diputado, el presidente del PRD, además, Benicio Robinson, que además él ha dicho públicamente que sí, que está metido en este negocio, que maneja este negocio de buses. Eso es información privilegiada porque no está en una base de datos accesible. Es realmente muy peligroso lo que está pasando. Justamente para eso nace la Ley 6 de 2002. Tiene 20 años esa ley, pero lastimosamente no hemos podido construir una cultura de transparencia entre nuestros funcionarios y la labor del ANTAI en estos momentos es vergonzosa y peligrosa a la vez. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro de que sigan prohibiéndole a los medios publicar fotos o información, o el nombre incluso, como se ha intentado hacer, de personas públicas y más en año electoral? Mira, si ese argumento de la resolución de ANTAI tuviera peso jurídico o racional, lo que estaría en juego es el ejercicio del periodismo mismo, la libertad de información, la libertad de prensa y la libertad de expresión de los ciudadanos. Es peligrosísima esa decisión. Y lo que significa esta actuación del ANTAI es una complicidad con la opacidad que hay en el manejo de todo tipo de negocios irregulares por parte de funcionarios cuya misión es trabajar en la Asamblea o en el Ejecutivo, pero que tienen prohibido por ley participar en negocios lucrativos. Pero, como tú sabes, usan interpuestas personas, es complicado dar con quién es el verdadero beneficiario final del negocio. Hoy, por ejemplo, esta semana, supimos del caso del diputado Frías, que es parte de un negocio de extracción de piedra para la construcción de carreteras en Los Santos. Pero ¿cómo además, es posible? Las obras son las que va a adjudicar el MOP y su hija es la viceministra. Un tema de conflicto de intereses terrible y justamente es la ANTAI y la señora Elsa Fernández la que tiene la competencia de señalar eso y llevarlo a los tribunales de justicia. Pero ella se ha convertido en una cómplice del sistema. Y ese no es el único caso de conflicto de intereses que conocemos. Hace unas semanas también supimos del exdirector de PAN Deportes, que ahora es director en presidencia y que también tiene contratos con, en ese caso, los edificios del DAS. Sí, el tema es que nosotros hemos destruido la institucionalidad democrática y hemos construido una sociedad clientelar a unos niveles gravísimos. Entonces, en vez de un sistema que promueva la profesionalización de la carrera civil con funcionarios técnicos, profesionales, apolíticos, hemos llenado, no empezó en este gobierno obviamente, pero en este gobierno está haciendo crisis, hemos llenado las instituciones públicas de militantes de los partidos políticos, de gente cercana a los diputados, que son los que le facilitan los negocios después.
y hemos destruido todo el sistema de contrapesos que es básico en una democracia. Hablabas de Elsa Fernández. Curiosamente, ella que está cometiendo o es la directora o es la directora de la orquesta de la entidad que está cometiendo estos abusos, ella fue elegida como presidenta del Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la OEA. Sí, bueno, esas son las incongruencias del sistema. Yo creo que aquí vamos a tener la sociedad civil que organizarnos para mandar información a la OEA sobre lo que está haciendo la señora Elsa verdaderamente en la institución que está llamada a proteger el acceso a la información e impedir la corrupción. Realmente es una vergüenza que eso suceda. Y si seguimos con ANTAI, también fue esa entidad la que dijo que no encontró ninguna irregularidad en la entrega de los auxilios económicos de la que todavía no conocemos los beneficiarios finales. Claro, es que mira, cuando hacemos una farsa del Estado de Derecho y decimos, bueno, esto es legal, pero es abiertamente inmoral y es abiertamente beneficioso para el partido que esté en el poder, es incomprensible que la funcionaria se quede únicamente en decir, no hay irregularidades, hay que reformar ese reglamento para que no vuelva a suceder. Ella debería exigir que se publique la lista de las personas, porque allí vamos a ver con claridad, ya muchas de los nombres lo sabemos, pero vamos a saber con claridad todas las personas beneficiadas con ese sistema que no exige nada más que la arbitrariedad y la discrecionalidad del funcionario de turno. Y quiero recordar una cosa sobre el tema de la falta del trabajo que deben hacer las instituciones de control. No sé si recuerdas que al principio las listas estaban en la Contraloría y de repente esa información desapareció de la página de la Contraloría. Es decir, hay una complicidad de todo el sistema que está destruyendo la democracia y no nos estamos dando cuenta la gravedad de la situación. Nos tenemos que ir a cambio, pero antes quisiera terminar el tema opacidad. Y cada vez es más frecuente que ponen por encima la ley de protección de datos sobre la ley de transparencia. Lo vimos incluso con aduanas, que ahora califica de información restringida los precios de fábrica de los carros. Para comenzar, la ley de transparencia, ley 6 del 2002, establece una lista de información que es restringida. Sin embargo, esta administración y la señora Elsa Fernández es cómplice de eso, ha incluido otros temas como las becas, los auxilios económicos del IFARU, que el señor director, antes de irse a hacer política para ser diputado, decidió que esa información es confidencial, pero eso está en contra de la ley, y lo mismo lo que acaba de hacer aduanas. Pero cuando no tenemos instituciones que pongan un alto a esas arbitrariedades, la situación es la que estamos viviendo. Y la democracia parece estar en crisis en todos los países, en realidad, no solamente en Panamá, en casi todo el mundo. ¿Qué aspectos en especial en Panamá estamos viendo sobre pérdida de democracia que deberían alertarnos? Mira, el Estado de Derecho requiere unas premisas básicas que nosotros no cumplimos. Una verdadera separación de poderes, un servicio civil profesional, como ya lo comenté, una justicia expedita, independiente. Nosotros tenemos una justicia que es casi bipolar. A veces lo hace bien, la mayoría de las veces lo hace mal. Ya hablaremos de ese tema. Y, por supuesto, el trabajo de los entes de control. Ninguna de estas requisitos del Estado de Derecho lo tenemos en Panamá. Tenemos una ficción y seguimos creyendo que somos una democracia porque cada 5 años votamos y se cuentan los votos. Pero la democracia es mucho más que eso. Empieza mucho más antes que el día de la votación. Y nosotros tenemos un sistema que cada día está haciendo de la democracia una caricatura. Por ejemplo, ahí está claro cómo han estado usando y están usando en estos momentos todo el poder del Estado, la planilla, los negocios, los contratos, para favorecer a un partido. Y esto es solamente una disputa interna en un partido que está en el poder. Veremos qué pasa después, cuando ya la confrontación va a ser nacional. Del proceso electoral precisamente hablaremos en el siguiente bloque. No se vayan, esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional. Ya de vuelta en
Flor Misrachi pregunta, hoy con Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional. Lina, hablemos ahora sí del proceso electoral. Se suponía que esta iba a ser una campaña y mucho menos ostentosa. ¿Qué se está viendo en este sentido? Mira, lastimosamente, en este caso, el tema del financiamiento de las campañas electorales, como muchos otros temas que están mal en nuestro sistema electoral, lo que se decide en la Comisión de Reformas Electorales luego es destruido en la Asamblea. Y el asunto del tope de lo que se puede gastar como financiamiento privado es uno de ellos. Es realmente bochornoso. 10 millones de dólares para no presidente. Es posible, y mi opinión personal es que deberíamos tener solamente financiamiento público. Y eso controlaría, pienso yo, esta situación donde es el dinero el que está mandando. Porque en un país, Flor, con unos niveles de desigualdad tan grandes que tenemos, con un nivel de educación tan deprimido por años, muchos años de deterioro y de atraso, la gente es susceptible de caer en esos procesos clientelares de cambio de voto por cualquier cosa. Entonces es una situación gravísima y no tenemos, otra vez ya lo he dicho muchas veces en esta entrevista, los entes de control no están haciendo su trabajo porque no pueden hacerlo. A ver, en la Contraloría está el señor Solís, que es militante activo del partido PRD de toda la vida. En la Fiscalía Electoral está el señor, se me olvida su nombre. Dilio Arcia. Dilio Arcia, que es militante del partido PRD de toda su vida. En la ANTAI, que también es un ente de control, está una señora que fue candidata a diputada en las elecciones pasadas. Es decir, ¿cómo se puede esperar que esas personas realmente hagan su trabajo de fiscalización del buen uso de los recursos? Entonces, esta campaña hay que estar muy atentos como ciudadanos para denunciar cada vez que podamos. ¿Pero ante quién es el tema? Bueno, por lo menos hacerles quedar digamos, evidenciar que no están haciendo su trabajo. ¿Y qué pasa con la Defensoría del Pueblo? Y los medios de comunicación son básicos en este proceso y por eso justamente la multa de ANTAI a la prensa es gravísima, porque es un proceso que puede llevar a la autocensura a los medios y esto no podemos permitirlo. La Defensoría hace rato que dejó de cumplir la misión fundamental de defensa de los derechos humanos en este país. Ahora alguien, creo que el licenciado Cedeño puso una denuncia por el tema de ANTAI, vamos a ver cómo se porta, pero yo tengo pocas esperanzas de que la Defensoría del Pueblo asuma la responsabilidad que tiene como una institución que debe velar por el respeto de los derechos humanos en Panamá. Volviendo a la campaña, el tope para la campaña presidencial es de 10 millones de dólares. ¿De cuánto debería ser? Yo pienso que debería ser pública. Todo el financiamiento debería ser público. Es la manera que es difícil, yo entiendo que es difícil, pero es la manera como tú puedes controlar. ¿O no? Claro, o sea, el Estado designa X cantidad, pero a todos por igual. El punto es a todos por igual, los espacios de la televisión pública a todos por igual. Es la manera más democrática de ir a una contienda electoral. Pero eso no ha sucedido. La Asamblea ha reformado siempre cualquier intento de por lo menos hacer más limitado ese acceso al dinero privado. Y eso me lleva, Flor, a los peligros que tenemos en estos momentos de la llamada narcopolítica y el dinero abundante que existe allá afuera del crimen organizado, las actividades ilícitas que compran a quien tengan que comprar, desde periodistas hasta, por supuesto, jueces y funcionarios de alto nivel que deciden. De manera que es un peligro gravísimo lo que estamos viviendo. Y a mí lo que más me preocupa es que en los políticos, por supuesto hay excepciones, pero en términos generales la clase política no se ha dado cuenta de la gravedad de la situación. Y ese es el peligro más grande al que nos enfrentamos en estas elecciones, la narcopolítica. ¿Qué tan profundo es este problema? Yo pienso que es muy profundo, hay mucho dinero allá afuera, dispuestos digamos, a hacer todo lo posible para que sus candidatos lleguen a la Asamblea, lleguen a diferentes puestos de elección popular, a los municipios, a los corregimientos. Es un tema gravísimo, justamente por eso se intentó
o hay una corriente que intenta que se apruebe en Panamá una ley de extinción de dominio, A eso iba justamente. O sea, ¿por qué tantos abogados, por qué tantos diputados se oponen a este proyecto? ¿Realmente pueden darse abusos como alegan por la débil institucionalidad que tenemos? ¿O es un tema de que no quieren que les afecte si el día de mañana llega a aplicárseles a ellos? Mira, hay de todo. Yo conozco personas correctas, abogados que ejercen su profesión y que les preocupa el hecho de que esta nueva herramienta, esta nueva jurisdicción pueda prestarse a abusos. Y es justificable su aprehensión sobre el tema, porque efectivamente tenemos una justicia débil. Ahora es que empieza la carrera judicial, o sea que allá adentro hay montones de gente que llegó de a dedo, como tú sabes, a los puestos de decisión. Pero por otro lado, cualquier ley se puede prestar para persecución, ¿no? Exactamente, ese es mi argumento. Y por otro lado están los que realmente se oponen, porque hay unos que se oponen también porque no entienden. Ojo, hay mucha gente que le cuesta el cambio, ¿no? Y los juristas son en términos generales, gente muy conservadora, que si le tocas un poquito los procedimientos que aprendieron hace 30 años en la Facultad de Derecho, piensan que está mal, ¿no? Cuando el derecho evoluciona como debe evolucionar la sociedad frente a los nuevos crímenes y los nuevos peligros que enfrenta. Así que y yo pienso que esa fue la voz cantante que estuvo en la Asamblea, en las comisiones previas a la Asamblea y luego también en la Asamblea, ¿no? Gente que no entiende, y como no entiende lo rechaza, y por otro lado, por supuesto, los representantes del narcotráfico y del crimen organizado en Panamá, que tienen sus abogados, que los defienden y que no están, ven un peligro gigante en esta ley, porque esta ley no es contra la gente, esta ley es contra las cosas, los bienes que se compran con este dinero. Quiero poner como ejemplo el caso del gallero, que al final, por errores judiciales, fueron absueltos y de formas fueron absueltos. Y con esa absolución, todos esos bienes que nosotros vimos por televisión, esos carros lujosos, les fueron entregados. Bueno, esta ley intenta impedir eso, que no importa lo que pase en el proceso judicial, el proceso penal, si no pueden probar cómo obtuvieron estos bienes lícitamente, entonces se les hace un proceso de extinción de dominio. Y esa es digamos, la intención de la ley. ¿Piensas que va a pasar pronto? No pienso, no hay un ambiente para ello. La Asamblea ahora está en modo electoral. En modo electoral, por supuesto, y hay muchos intereses allá adentro en esa Asamblea. La Asamblea se ha convertido en una institución donde cada uno está defendiendo un privilegio específico, ¿no? Y no legisla para el bien común. Y eso es una tragedia para el país, porque ese es uno de los elementos del Estado de Derecho. Y eso me lleva a un tema que quería tratar, Flor, y es cómo se ha deteriorado en Panamá la representación política, y por eso tenemos la clase de asamblea que tenemos. Tiene relación con el fallo que acaba de emitir la Corte. A eso vamos en el siguiente bloque justamente. No se vayan, esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con Lina Vega Abad. Ya de vuelta en Flor Miserachi Pregunta, hoy con Lina Vega Abad, presidenta de Transparencia Internacional, capítulo Panamá. Lina, en el bloque anterior cerramos con la idea de que la calidad de la Asamblea es lo que nos tiene en este momento de tanta putrefacción realmente. Esta semana conocimos de dos decisiones importantes de la Corte. Una de ellas habla del residuo, la asignación de curules. La Corte falló que es democrático el residuo. ¿Cómo afecta eso a la calidad de la Asamblea? Sí, mira, el tema de la calidad de la Asamblea es complejo porque implica cómo se manejan los partidos políticos, cómo eligen en las primarias a sus candidatos, y no tiene una sola razón, pero la forma como convertimos los votos en escaños es un motivo fundamental en ese deterioro. Y lastimosamente el fallo de la Corte, yo no lo he leído, así que no sé cuál es el razonamiento de los magistrados, pero hay mucha información técnica desde el año, hace mucho tiempo, pero específicamente desde el año 2010, cuando el Programa de Naciones Unidas hizo una investigación sobre el tema. El asunto no es el residuo, Flor. El asunto es cómo se asigna el residuo. Y cómo se asigna es que a esas personas
se les cuenta doblemente el voto. Es decir, a estas personas no se le aplica el proceso universal de una persona, un voto. Ellas reciben dos votos porque el sistema que se aprobó en la Asamblea es así. Y ese es el punto que debería ser inconstitucional. Pero justamente es lo que dijo la Asamblea contraria. Deberían haber cambiado en los magistrados. A mí eso me da mucho pesar, porque si hay una esperanza para cambiar el sistema de una manera pacífica, de una manera institucional, es con la justicia. Y cuando la justicia deja pasar estas oportunidades y permite que el sistema, que es, según este politólogo mexicano muy riguroso en su investigación, es el sistema más desproporcionado que existe en América Latina. Y eso es una tragedia para la democracia panameña. Entonces, ¿eso qué significa? Otros elementos que están en el sistema electoral, como circuitos electorales muy pequeños, y por supuesto el clientelismo por todo el país, que es otro elemento para analizar, hace que tengamos en la Asamblea la calidad de personas que tenemos. Los partidos políticos, Flor, los partidos políticos no tienen ningún filtro, es decir, abren sus libros de votación en Colón, voy a poner un ejemplo, Colón, y buscan una persona como el señor Salazar, que no tiene ninguna trayectoria de activismo político. El hombre entra, trae consigo un montón de gente, que por eso es que lo buscan, y luego en las primarias internas, derrota a militantes del partido con historia, con trayectoria, con mejores intenciones, y llega a la Asamblea. Eso es lo que está pasando. Y es realmente otro de los elementos que nos debe preocupar y nos debe hacer cambiar. Porque en el deterioro de la Asamblea un factor importante también es la impunidad, y en ese sentido fue el otro fallo de la Corte esta semana sobre el rechazo a la denuncia que presentó el procurador contra la diputada Marilyn Vallarino por presunto blanqueo, por la famosísima prueba idónea. Mira, ese es otro caso muy descorazonador, porque, a ver, hagamos un poquito de historia. Lastimosamente, las reformas constitucionales de 2004 establecieron ese sistema absurdo de que los magistrados juzgaban a los diputados y los diputados juzgan a los magistrados, con lo cual hay una complicidad entre ellos para que nada pase. Con esta nueva Corte uno podría haber pensado que eso había terminado, pero este ejemplo nos dice que no es así. El Código de Procedimiento Penal establece claramente, en los casos de las denuncias contra los diputados, que debe haber una prueba sumaria. En este caso, el procurador mandó el informe de la UAF. Ahora lo que procedía era que la Corte nombrara un magistrado fiscal y continuara la investigación. Si no basta... pero se han lavado las manos, y otra vez un caso de lavado de presunto lavado de dinero, que nos tienen todas las listas habidas y por haber, porque nuestro historial en condena en lavado de dinero es pésimo. Una vez más, la Corte falla en mejorar la situación del país. Muchísimas gracias, Lina. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos, y a ustedes que tengan excelente día.